Ajá. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo más llamativo de la pared lateral? Fíjense esto que están viendo aquí, que es el orificio, a ver, atrás, el orificio de la trompa de Eustaquio. Como les digo, el oído se comunica con la faringe, ¿verdad? A través de la trompa de Eustaquio. Eso, bueno, eso tienen que ver para que entiendan bien cuál es la funcionalidad de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es la razón por la cual cuando nosotros tenemos gripe, a veces podemos también tener tapados los oídos, podemos sufrir de infecciones en los oídos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que invaden la faringe, ¿verdad? Pueden invadir también al oído. Por eso nosotros, si tenemos una amigdalitis, por ejemplo, o una faringitis, las bacterias pueden seguir avanzando y llegar hasta el oído e infectar el oído, ¿ok? Importante. Entonces, en la pared lateral de la faringe que vamos a encontrar, principalmente el orificio de la trompa de Eustaquio. Alrededor de la trompa de Eustaquio hay un relieve, ¿verdad? Que es el relieve faríngeo o rodete faríngeo, también se llama rodete faríngeo. Dentro de ese rodete faríngeo, ¿verdad? Este abultamiento que ustedes ven ahí, ese abultamiento, dentro de ese abultamiento hay un conglomerado de tejido linfoide. Es decir, que ahí vamos a encontrar otra amígdala que se llama tonsila tubárica. Anteriormente las amígdalas, las tonsilas se llamaban amígdalas, pero hoy en día se actualizó, ya no se llaman amígdalas, sino que se llaman tonsilas, ¿ok? Tonsilas tubáricas, ¿ok? También, bueno, podemos encontrar a dos relieves que serían, o dos pliegues, mejor dicho, que serían los pliegues salpingo, palato salpingo, perdón, palato salpingo, salpingo faringio o gloso, bueno, el salpingo faringio, que es el posterior, y el salpingo palatino, ¿ok? Que es el que está hacia el paladar, ¿ok? Salpingo faringio, que es el posterior, y salpingo palatino. Si quieren se lo aprenden, si quieren no. Lo más importante es el orificio y alrededor el rodete faríngeo que contiene a la tonsila tubárica, ¿ok? Si ustedes les llegan a preguntar qué son los relieves salpingo faríngeo y salpingo palatino, ustedes tienen que decir que son abultamientos que están alrededor, perdón, son abultamientos que están cerca del orificio de la trompa de Eustaquio y el salpingo palatino está hacia adelante y el salpingo faríngeo está hacia atrás. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y aquí atrás hay una especie de depresión, fíjense que esto negrito que está aquí, esa depresión, se llama seno faríngeo, que se forma por la involución de las branquias del feto durante el desarrollo embrionario. Por eso pues, realmente no nos interesa. Es por si se los llegan a preguntar. Seno faríngeo. ¿Okay? ¿Qué es esto que está acá? Ajá, aquí vemos otra vez la pared lateral, perdón, la nasofaringe. Entonces, hacia anterior las coanas, hacia posterior la primera y segunda vértebra cervical. Y también coincide con el músculo constrictor superior de la faringe. Hacia abajo el paladar blando. Hacia arriba el seno esfenoidal y la tonsila faringea o adenoides. Y en la cara lateral vamos a encontrar el orificio de la trompa de Eustaquio, el rodete faríngeo con la tonsila tubárica y aquí estaría el seno faríngeo y los rodetes salpingo palatino y salpingo faríngeo. ¿Me entendieron? Ahí está. Tonsila tubárica, tonsila faríngea. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok, vamos ahora con la orofaringe, igualito. La van a imaginar como si fuese una caja. Tiene una pared superior, una pared inferior, una pared lateral, dos paredes laterales, perdón, una pared anterior y una pared posterior. En la pared anterior, ¿qué vamos a encontrar? El istmo de las fauces. ¿Ok? Acuérdense que el istmo de las fauces es lo que separa cavidad oral por delante y orofaringe por detrás. ¿Ok? Entonces, hacia adelante, el istmo de las fauces. Hacia atrás, vamos a encontrar a la tercera a cuarta vértebra cervical y va a coincidir con el músculo constrictor medio de la faringe, ¿ok? Este coincide con el constrictor superior, este con el constrictor medio, ¿ok? Pared posterior. La pared superior que va a contener esto que está aquí, que es el paladar blando, que acuérdense que el paladar blando era la pared inferior de la nasofaringe. En el caso de la orofaringe va a ser la pared superior, ¿ok? Y en la pared inferior que vamos a encontrar un límite, la pared inferior es delimitada por una línea imaginaria que pasa
por la cuarta vértebra cervical y también por el hueso hioides. ¿Ok? Aquí estaría un huesito que es el hioides, ¿verdad? Que es el único músculo, pero el único hueso del cuerpo que no se articula con nadie. Pregunta de examen: ¿cuál hueso no se articula con nadie? La respuesta es el hioides, hueso hioides, con H. Entonces, la pared inferior de la orofaringe está formada por una línea imaginaria que pasa por la cuarta vértebra cervical y el hueso hioides. ¿Ok? Ese es el límite inferior de la orofaringe. Y en cuanto a las paredes laterales, avancemos. En cuanto a las paredes laterales, vamos a encontrar principalmente dos pliegues. Eso sí hay que sabérselo. Estos pliegues sí hay que sabérselo. Tenemos un pliegue anterior, que es el pliegue palatogloso porque va del paladar a la lengua, gloso es de lengua, palatogloso, y un pliegue palatofaringeo, porque va del paladar a la faringe. ¿Okay? Palatogloso por delante, palatofaringeo por detrás. Y entre ambos se forma una fosa, que es la fosa tonsilar. ¿Ok? Donde vamos a encontrar un acumulado de tejido linfoide, ¿verdad? Conocido como tonsila palatina. Estas son las amígdalas que nosotros vemos cuando examinamos la faringe. Cuando nosotros mandamos al paciente a abrir la boca, que saque la lengua, vemos dos peloticas. Esas dos peloticas corresponden a las tonsilas palatinas, ¿ok? Entonces ya tenemos tres tonsilas: la faringe, la tubárica y la palatina, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay en la pared lateral. Muy bien. Y a su vez, a ver si tengo otra imagen por aquí, ¿no? A su vez, algo que me faltó decir es que en la pared inferior, ¿verdad? Mejor dicho, en la pared anterior, pared inferior no, en la pared anterior, vamos a encontrar otros dos pliegues, ¿ok? Que van a ser los pliegues glosoepiglóticos, ¿ok? Que van desde la lengua hasta esto que está aquí, que es la tapa de la laringe, que es la epiglotis. Eso lo vamos a ver cuando veamos laringe. ¿Ok? Glosoepiglóticos. Está en la pared anterior de la orofaringe. Y entre esos pliegues hay una fosa que es la fosa vallecular o vallécula. Y en la vallécula vamos a encontrar tejido linfoide también, formando lo que es la tonsila lingual. ¿Ok? ¿Me expliqué en esta última parte? Repita, por favor. Ajá, repito. En la pared anterior de la orofaringe, ¿verdad? Aparte del istmo de la fauce, vamos a encontrar dos pliegues. Entonces, por aquí creo que tenía la imagen. Ajá, aquí está. Encontramos estos dos pliegues. Este que está aquí y estos dos laterales, ¿ok? Esos pliegues se llaman pliegues glosoepiglóticos, porque van desde la lengua, hasta la epiglotis, que es esta. Esta que está aquí es la epiglotis, la tapa de la laringe. Entonces, los pliegues glosoepiglóticos van desde la lengua hasta la epiglotis, ¿ok? Es uno medio y dos laterales. Lo importante es saber que existen ahí y que entre esos pliegues hay una fosa, una cavidad que es la vallécula, ¿ok? Y en la vallécula hay tejido linfoide, que es este que están viendo aquí, que es lo que forma a la tonsila lingual o amígdala lingual, ¿ok? ¿Se entendió? Aquí tenemos amígdala lingual o tonsila lingual y tonsila palatina. Entonces, si juntamos a las cuatro tonsilas, se forma esta estructura que es recontra mega importante, que ustedes se la aprendan y es pregunta de examen en todos lados. Anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es una estructura linfática que se forma por la posición que tienen las tonsilas a nivel de la naso y orofaringe, ¿ok? Acuérdense que en la nasofaringe teníamos la tonsila faringea, ¿verdad? En su pared superior, y las tonsilas tubáricas en sus paredes laterales. Y en la orofaringe teníamos las tonsilas palatinas en sus paredes laterales y la tonsila lingual en su pared anterior, ¿ok? En conjunto, aquí lo vemos, aquí estarían distribuidas las tonsilas, en conjunto forman el anillo de Waldeyer. ¿Cuál es la función del anillo de Waldeyer? Evitar que microorganismos pasen de la cavidad nasal y la cavidad oral a las vías respiratorias o digestivas inferiores. ¿Ok? Esa es la función del anillo de Waldeyer. Es como un embudo, o mejor dicho, como un colador. Entonces, cuando hay un elemento raro, ¿verdad?, que invade la faringe, el anillo de Waldeyer se inflama, aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque él aumenta su actividad
empieza a producir células inmunológicas y cuánto aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño, ¿verdad? Se produce la fulana amigdalitis. Y como nosotros solamente podemos ver las tonsilas palatinas, nosotros vamos a diagnosticar la amigdalitis viendo solamente el tamaño de las tonsilas palatinas. ¿Ok? Si las tonsilas palatinas están normales, quiere decir que las demás amígdalas, las demás tonsilas, están también en estados normales. Pero si esas tonsilas están aumentadas de tamaño, quiere decir, por lo tanto, que hay una amigdalitis, que por lo tanto hay una infección en la cavidad oral y en la cavidad nasal. ¿Ok? Y el paciente tiene que recibir antibióticos. Profe, sí. Y cuando uno le sacan las amígdalas y las adenoides y todas esas cosas, o sea, ¿no le está quitando cierta protección al cuerpo? Sí. Yes de yes. Yes de yes. Yo no tengo eso. Eso puede favorecer, bueno, eso puede favorecer a que seas más propensa a las infecciones respiratorias o infecciones, más que todo respiratorias, porque el sistema digestivo tiene otro mecanismo de defensa que son el ácido gástrico. Pero tú puedes ser más propensa en un futuro a sufrir de infecciones respiratorias como laringitis, como bronquitis, ¿ok? Claro, si tu sistema inmunológico está muy bien desarrollado, está óptimo, obviamente es menos frecuente que te produzcan las infecciones, porque no solamente el anillo de Guardella hace un mecanismo de defensa, también hay otros. Pero cuando empiecen a bajar las defensas, como no vas a tener el anillo de Guardella, puede ser propensa a presentar infección. Ajá. Iba a decir otra cosa. Con respecto a las cirugías de adenoides, cuando una paciente o un paciente le sacan las adenoides, es porque a veces las tonsilas, ¿verdad? De tantas infecciones, las tonsilas aumentan de tamaño, ¿verdad? Y se quedan aumentadas de tamaño. O sea, ya no vuelven a su estado normal. Y entonces al estar aumentadas de tamaño, disminuye, ¿verdad? El tamaño de la faringe o disminuye la luz de la faringe. Y a la persona le cuesta más respirar, sufre de ronqueras y sufre de algo llamado apnea obstructiva del sueño. Entonces, que es que la persona está durmiendo y se levanta, ¿verdad? Con dificultad para respirar, o se levanta porque está roncando, ronca muy fuerte y se levanta. Eso es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, en ese caso, como es molesto, sacan las adenoides, ¿verdad? Y el paciente tranquilamente puede, o sea, permanecer sin las adenoides, pero es más propenso a sufrir de infección. En algunos casos, en lugar de sacar todo el anillo de Waldeyer, sacan las dos palatinas, ¿verdad? Sacan las dos palatinas, pueden sacar incluso la lingual, pero dejan las tonsilas faringias y las tubáricas, ¿ok? Todo depende de cuán aumentada de tamaño estén todas esas tonsilas. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Okay. Seguimos. Vamos ahora con la laringofaringe. La laringofaringe, lo más importante a saber es que contiene a la laringe y que va a contactar también con el esófago. Entonces, ¿de dónde a dónde va la laringofaringe? ¿Qué es lo que más se pregunta esto? La laringofaringe va desde una línea imaginaria que pasa por la cuarta vértebra cervical y el huesioides, que acuérdense que era la pared inferior de la orofaringe, ¿verdad? Desde ahí hasta la sexta vértebra cervical, donde se va a unir la faringe con el esófago, ¿ok? Eso se pregunta mucho, límite de la laringofaringe. ¿Y qué contiene? A la laringe, ¿ok? Por eso el nombre de laringofaringe. La entrada de la faringe a la laringe se llama aditus laringe, o sea que el aditus laringe es lo que separa laringe de faringe. Y suele preguntarse también. Puedo repetir, repito. ¿De a dónde va la laringofaringe? ¿De a dónde va la laringofaringe? Va desde una línea imaginaria que pasa por la cuarta vértebra cervical, a este nivel, por la cuarta vértebra cervical, y el huesioide, fíjense, esto que está aquí es el huesioide, ¿ok? Entonces trazamos una línea imaginaria desde la cuarta vértebra cervical hasta el huesioide, ¿ok? Esa línea imaginaria es la que representa el límite inferior o la pared inferior de la orofaringe. Y en el caso de la laringofaringe va a representar su límite superior. Y el límite inferior va a ser la sexta vértebra cervical, donde la faringe se va a unir al esófago. Aquí abajito estaría el esófago, ¿ok? Y acuérdense que la laringofaringe tiene
a lo que es la laringe, de ahí el nombre. Y la parte o la entrada que separa faringe de laringe se llama aditus laringeo. Esto que está aquí es el aditus laringeo. Esto es cuando nosotros tragamos, ¿verdad? Cuando estamos deglutiendo, para evitar que el alimento pase de la faringe a la laringe, el aditus laringeo se cierra. La epiglotis baja y cierra a la laringe. Y al cerrar a la laringe, se produce, entonces eso permite que, o evita que la faringe pase, pero que el alimento pase de la faringe a la laringe. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Sí, presente. Ajá. Seguimos. Uy, me duele el pectoral. Ajá. ¿Qué más iba a decir? De la laringofaringe, si no es necesario que ustedes describan las 6 paredes. Lo que sí es importante, los límites, el aditus, y alrededor de la laringe, fíjense que hay 2 huequitos, ¿verdad? Que son los senos piriformes. Que es importante que conozcan porque los senos piriformes van a representar la entrada del esófago. ¿Ok? El alimento baja por aquí, pasa alrededor de la laringe y pasa por los senos piriformes. ¿Ok? Al pasar los senos piriformes entra al esófago. ¿Ok? Esa es la entrada del esófago, los senos piriformes. Muy bien, ahí está. A ver, esto es lo mismo, fíjense, esto sería el anillo de Waldeyer, la tonsila faríngea, aquí estarían las tonsilas tubáricas, las palatinas y la lingual. Y aquí en conjunto formarían el fulano anillo de Waldeyer. ¿Okay? Muy bien. Irrigación de la faringe. La faringe facilito. Aquí cuando ustedes lean la irrigación de la faringe, van a leer que la arteria palatina, que no sé qué tal, para allí, dale para acá y dale, no sé qué. Con ustedes decir que la faringe es irrigada por las arterias faringeas, ramas posteriores de la arteria carótida externa, basta y sobra. En el cuello nosotros tenemos, en primer lugar, una arteria grandota que es la arteria carótida. Después vamos a hacer un curso, voy a hacer un curso de irrigación del cuello. De repente lo hago gratuito. Una arteria, ¿verdad? Tenemos una arteria que nace de la aorta, que es la arteria carótida común. La arteria carótida común, a nivel de la cuarta vértebra cervical, ella se separa, se divide en arteria carótida interna, que va a irrigar el cráneo, o el cerebro, o el encéfalo, y la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, que es esta grandota que ustedes ven aquí, esta, va a irrigar a todo lo que hay en cuello. ¿Ok? Y esa arteria carótida externa va a dar una rama posterior, que es la arteria faríngea. ¿Ok? La arteria faríngea va a irrigar a todo lo que es faringe. ¿Ok? Después esa arteria faríngea se va a dividir en arteria palatina para el paladar, arteria tonsilar para las tonsilas, arteria palatina descendente, la vidiana, la pteridopalatina para el maxilar, perdón, para que son ramas del maxilar interno, son un montón de cosas. Pero con ustedes saber que la arteria faríngea, que es rama colateral de la arteria carótida externa, es la que irriga la faringe, basta y sobra, ¿ok? No tienen que ser tan específicos y decir que la arteria palatina que nace de la arteria faríngea también irriga el paladar y las tonsilas son irrigadas por la arteria tonsilar. No, no es necesario. Si su profesor es muy específico, tienen que aprendérselo, pero si no, créanme que con eso es suficiente. Ajá, aquí lo vemos. Fíjense, esta sería aquí vendría la arteria carótida común, que a nivel de la cuarta vértebra cervical se divide en arteria carótida interna, que va hacia el cráneo, y arteria carótida externa, que va a irrigar a cuello. ¿Ok? La arteria carótida externa da una ramita posterior, que es la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente es la que va a irrigar faringe y todo lo que hay en la faringe. Ok. En cuanto a las venas van a ser satélite. O sea, ¿qué quiere decir satélite? Que las venas llevan el mismo nombre que las arterias. Si las arterias faringeas son las que irrigaban a la faringe, entonces las venas que van a drenar a la faringe van a ser las venas faríngeas. Lo único que las venas, su recorrido se describe de forma contraria, porque acuérdense que las venas traen sangre desde los tejidos hacia el corazón y las arterias llevan sangre desde el corazón hacia los tejidos.
Entonces, en este caso, vamos a decir que la faringe es drenada por las venas faringias y de ahí las venas faringias van a drenar en la vena más grande que hay en el cuello, que es la vena yugular interna, ¿ok? Después la vena yugular interna se une con la subclavia y para de contar, eso es otra cosa. Pero lo importante ahorita es saber que la vena faringia que drena la faringe, drena en la vena yugular interna, ¿ok? Puede drenar directamente en la vena yugular interna o en algunos casos puede unirse a la vena lingual, a la vena tiroidea superior y a la vena facial, ¿ok? Y formar un tronco que se llama, anoten, que se llama tronco tiro bilingüe faringo facial, ¿ok? Tronco tiro de tiroides, faringo de faringe, tronco tiro faringo, perdón, tronco, tiro, bilingüe, ¿verdad? Lingual, faringo, facial. Tronco, tiro, bilingüe, faringo, facial. ¿Ok? Es decir, la arteria tiroidea, la arteria lingual, la arteria facial, la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena facial y la vena faringea se juntan en un solo tronco, que es el tronco tiro, bilingüe, faringo, facial, ¿ok? En algunos casos, la vena faringea puede drenar así. En otros casos, drena directamente en lo que es la vena yugular interna. Fíjense, la vena yugular interna. La vena yugular interna se une con la vena subclavia y forma el tronco brachiocefálico. Y el tronco brachiocefálico izquierdo se une con el tronco brachiocefálico derecho y forman la vena cava superior. ¿Ok? Eso es más contenido de tórax, pero bueno, para que lo vayan sabiendo. Vena yugular interna, vena subclavia se unen y forman la vena brachiocefálica, izquierda y derecha. Las venas brachiocefálicas se unen y forman la vena cava superior. Y la vena cava superior va a drenar en el corazón. ¿Ok? Entonces, las venas faringias drenan en la vena yugular interna, directamente o formando parte del tronco tiro, bilingüe, faringo, facial. ¿Me entendieron? Sí. Ok. En cuanto a la inervación, cuando ustedes hablen de inervación de las vísceras, sobre todo las del cuello, tienen que hablar de si tiene inervación motora y si tiene inervación sensitiva. Si tiene inervación motora, quiere decir que es voluntario. Y ustedes dirán, pero nosotros podemos controlar los músculos de la faringe. Sí, porque nosotros podemos decidir si nos tragamos un elemento o no nos los tragamos, ¿cierto o falso? Si nosotros nos comemos algo y eso no nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? Lo escupimos y no nos los tragamos. Pero si a nosotros nos comemos algo y nos gusta, nosotros no los tragamos, ¿verdad? Entonces tenemos voluntad sobre los músculos de la faringe, son músculos voluntarios. Por lo tanto, la faringe va a tener inervación motora. ¿Quién establece la inervación motora? Dos nervios, el nervio vago y el nervio accesorio o nervio espinal. Mucha literatura ustedes van a leer y van a decir que en la faringe, motoramente, ¿verdad? Desde el punto de vista motor, es inervado por el nervio espinal. Pero la respuesta no es así. El nervio espinal se une, ¿verdad? Con el nervio vago. Y al unirse, cuando los dos nervios se unen, emiten unas ramitas, ¿verdad? Que van hacia la faringe, que van hacia los músculos de la faringe. ¿Ok? Y eso es lo que inerva a todos los músculos de la faringe. Esas ramitas que nacen de la unión de los nervios vago y espinal. El espinal también se llama accesorio. Y son pares craneales. Eso, bueno, eso es de neuroanatomía. El nervio vago es el 10º par craneal y el accesorio es el 11º par craneal. Y hay un músculo, pregunta de examen, que es inervado por el nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal. Puede preguntarse, ¿qué nervio inerva al músculo estilofaringeo? Ustedes van a responder que es el nervio glosofaringeo, ¿ok? Es el único músculo de la faringe que no es inervado por el vago y el accesorio, ¿ok? Sino que va a ser inervado por el glosofaringeo. Pregunta de examen. Y en cuanto a la inervación sensitiva, cuando ustedes hablan de inervación sensitiva, tienen que hablar de inervación simpática y parasimpática. Lo de inervación simpática y parasimpática, o sea, ¿qué es simpático y parasimpático? Ustedes tienen que, bueno, eso lo van a ver en fisiología, pero para que vayan sabiendo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el que podemos controlar nosotros, o sea, el motor. ¿Ok?
Ese es el sistema nervioso que nosotros controlamos. Pero el sistema nervioso autónomo es aquella parte del sistema nervioso que nosotros no podemos controlar y que normalmente es la que inerva las vísceras. ¿Ok? Ese sistema nervioso autónomo o sensitivo se va a dividir a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático y el parasimpático son sistemas antagónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno cumple una función, el otro cumple la función contraria. Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático en la faringe lo que hace es aumentar la producción, vamos a suponer la producción de moco, el sistema nervioso parasimpático lo que va a hacer es disminuir la producción de moco. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, muy bien. Ajá. El sistema nervioso, ¿quién inerva desde el punto de vista entonces sensitivo a la faringe? Hay que hablar de inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación parasimpática, ¿a quién corresponde? Al nervio vago, a través de sus dos ramas colaterales, que son los nervios laringio superior y laringio inferior. Grábense esos dos nervios porque lo vamos a nombrar en prácticamente todo el curso, ¿ok? Los nervios laringios, porque eso inerva prácticamente a todas las vísceras del cuerpo. Entonces, la inervación sensitiva parasimpática de la faringe corresponden al nervio vago, específicamente a sus ramas colaterales que son el nervio laringio superior y laringio inferior. ¿Ok? Y en cuanto a la inervación simpática, proviene de dos nervios, al nervio glosofaringeo y al nervio trigémino. ¿Ok? El nervio glosofaringeo y el nervio trigémino son los que establecen la inervación simpática. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Ajá, ahorita no se enrollen por saber cuál es la función simpática y parasimpática de la faringe, porque eso lo van a ver en fisiología.